Jérete, hoy es 28 de agosto de 2023. Contamos con la fortuna de la compañía de Selene el día de hoy. Versaré hoy sobre el valor de la vida que conferían los egesíacos, o que seguramente también podemos deducir de Egesías de Cirene. En el apartado 94, en el apartado 94 del libro segundo, en el apartado pues dedicado a Aristipo, se dice: tanto la vida como la muerte son algo deseable, lo cual en antiguo greco dice tintezoin keton thanaton ereton. Recuérdese pues que hemos versado en otro momento, en otros videos que los invito a atender y a disfrutar. Hemos dicho que Egesías puede ser llamado un pesimista. Sin embargo, no un pesimista vulgar, sino un pesimista filosófico. El pesimismo de Egesías es una conclusión pasada por la filosofía y desde luego por la experiencia vital de la imposibilidad, según él, de la consecución o de la cabalidad o del logro de las promesas de las palabras del maestro Aristipo. Sin embargo, insistimos, el pesimismo de Egesías no es sinónimo de un repudio a la vida y mucho menos de un repudio para quienes optan por vivir. ¿Por qué comencé con esta primera frase del apartado 94? Justamente para dar a entender que Egesías pone a la vida como una opción, eretón, eretón zítima o eretón pragma. Eretón allí es un adjetivo y el sustantivo queda tácito. Podría ser cuestión, zítima, o podría ser pragma. Eretón pragma o eretón zítima, es decir, un sujeto, un problema, un quid, una cosa elegible, un asunto elegible. Sin embargo, en la vida puede alcanzarse o la indiferencia o el dominio sobre sí para abandonar la existencia, tal como narra Cicerón en las Disputaciones Tusculanas, mentando al libro Apocarterón, que es un hombre que, afrontando, digamos, la imposibilidad de la consecución del placer y mucho menos de la felicidad, pues decide tomarse el asunto en sus propias manos y dejar de comer. Los lexicones anglosajónicos o sajónicos o en lengua inglesa traducen el nombre Apocarterón como morir por inanición o morir de hambre. Realmente la palabra no significa eso, más bien significa dejar de insistir, dejar de persistir, dejar de esperar, dejar de ansiar. Y en últimas, eso se ve reflejado en el personaje del libro de diálogo que narra Cicerón, pues en irse dejando, puesto que ya no hay una aspiración, por eso que se llamaría, digamos, en términos más modernos, por una voluntad de vivir o una voluntad de poder. Simplemente el sujeto utiliza toda su voluntad para dejarse ir sin causarle un daño y un displacer muy profundo al cuerpo. De pronto en algún otro video profundice un tanto sobre el nombre Apocarterón y sobre lo que podría haber implicado. En todo caso, insisto, en la vida puede alcanzarse, hay varias posturas. Quien considera que la vida es digna de ser vivida y es provechosa, y los egesíacos consideraban que este tipo de personas son, digamos, imprudentes,
o ingenuos o incautos por considerar que la vida en sí misma es provechosa, que el sabio entre las personas se destaca por llegar, bueno, perdón, que los prudentes, antes del sabio, que los prudentes logran entender que vivir o no vivir es indiferente, es decir, es un estado superior que puede alcanzarse, la indiferencia, la adiaforía, que como bien se sabe es una virtud que perseguían todas las escuelas helenísticas, que los epicúreos lo llamaran ataraxia o imperturbabilidad, es lo mismo que por ejemplo los estoicos la llamaban adiaforía y también los hegesiácos. La adiaforía es ser indiferente ante lo que no está en nuestras manos. Y entonces, en últimas, la adiaforía es la posibilidad de asumir la vida que alcanza el prudente. O sea, a diferencia del ingenuo, del incauto, que cree que la vida es per se provechosa, el prudente sabe, el frónimos sabe que la vida, que estar vivo o no estar vivo, que haber nacido o quizás no haber nacido, es indiferente. El sabio, como persona superior a las dos anteriormente mentadas, es aquel que se basta a sí mismo y no depende de ninguno de los demás. Si miramos esta escala, digamos, virtuosa que plantea el texto de Diógenes Laercio, nos damos cuenta de que para los hegesiácos la virtud es, como se dijo en videos anteriores, el dominio de sí. Y esto es lo que hace a los hegesiácos, insisto también, a los cirenaicos en general, como filósofos. Estaban constantemente preocupados por la autosuficiencia, por el dominio o el señorío sobre sí mismos. Entonces, todas las reflexiones filosóficas que vemos en la escuela cirenaica tienen que ver con cómo lograr tener una posición dominante, energética, de agencia hacia el objeto, que en este caso es el placer, sin perder entonces ese dominio, alcanzar el objeto sin volverse esclavo suyo. ¿Qué pasa con Egesías? Que se da cuenta, lo veremos en otro video, de que la promesa incluso planteada por Aristipo se incumple. Es imposible ni siquiera sentir plenamente placer aunque se alcance el placer, o la vida no es placentera, no está más exenta de problemas por perseguir el placer y haber abandonado la metafísica socrática. Y en últimas, la frase que podemos adelantar es: la felicidad es completamente inalcanzable. Eso está textual en el texto de Diógenes Laercio. La eudemonía es inalcanzable. Los placeres son todos deseables y sin embargo la vida, la fortuna, que es lo que no está en nuestras manos controlar, los obstáculos, los óbices que pone la vida hacen que incluso la vida sea más frustrante que placentera, que la mayoría de los placeres en los cuales estamos esperanzados no lleguen o lleguen tarde o no son lo suficientemente potentes para causarnos una conclusión, dirían los hegesiácos, de que la vida es merecedora de ser vivida o merecedora de ser ansiada. Entonces hay un punto en donde ya los hegesiácos, donde Hesías de Cirene, pues, renuncian a las pretensiones aristipeas. Y es aquí donde concluyen que la vida entonces es más una locura. No, la vida no es una locura, es el empeñarse por vivir la vida es más una locura y es más una contrariedad, es más un obstáculo, es más una lucha perdida que, que cualquier otra cosa. Es decir, es preferible entonces no estar en esta lid, en esta lucha de la vida que arrojarse a ella. Son más las frustraciones, son más los óbices, son más los momentos displacenteros, son más las tristezas, son más las frustraciones que lo que verdaderamente alcanzamos con el placer. Y cuando llega ese placer quizás no es tan intenso, o quizás no es tan satisfactorio, o es parvísimo, es escasísimo. Pese a todo, porque este será el tema del video de hoy, pese a todo, la vida es asunto elegible para algunos.
Esto me parece muy interesante porque entonces vemos las dimensiones del pesimismo hegesíaco. No hay una superioridad moral que reproche a quienes opten por vivir. Y de hecho creo que se debe también como un respeto por las palabras del maestro, en las que Hegesías debió haber creído y, y experimentado hasta el extremo. Estimo que Hegesías experimentó en las palabras, los dichos de Aristipo, los pensó, se incumbió, pero la vida se encargó de demostrarle que la esperanza en la consecución del placer también es una metafísica, también es una dilación, también es una deontología. No sé si haya habido alguna expresión como de que experimentar los placeres lo dejaba con algún vacío, no, no creo, nunca aparece esa expresión y es más una crítica que le hacen los aterrados del placer o los pavorosos ante el placer. Pero más que sentir que la vida está vacía por estar detrás de los placeres o por conseguir los placeres materiales del cuerpo, el problema que plantea al menos Diógenes Laercio es que los placeres son escasos y quizás no tan intensos. Y sin embargo, la vida puede ser elegida por algunos. Lo que pasa es que parece ser que para los hegesíacos es preferible no empeñarse en la vida. Me recuerdan mucho a las palabras, insisto, de Schopenhauer siglos después. Estamos pendulando entre el deseo y la frustración por desear y el tedio al obtener. Yo creo que Hegesías se dio cuenta de algo similar y creo que más bien esas palabras de Schopenhauer son una especie de explicación a esas palabras antiguas de Hegesías o quizás una explicación a las vertientes pesimistas del budismo. No importa ahora pues Schopenhauer, pero creo que las palabras de Schopenhauer clarifican un poco cómo interpreto yo el pesimismo hegesíaco, que para mí es una justipreciación de la lucha de la vida, es poner en su justo valor, en su justo precio, la lucha por la vida. Alguien pudiera decir que entonces ese pesimismo de algún modo sí es un repudio por quienes se quedan. No. Vamos a ver en el apartado 95 que dicen Diógenes Laercio acerca, digamos, del valor de la vida para los hegesíacos. Dice textual de esta traducción de Carlos García Gual, comillas, 95. Y que para el necio el vivir es provechoso, el que yo llamé ahorita incauto. Que para el necio, pero es mejor la traducción es necio. Y que para el necio el vivir es provechoso, mientras que es indiferente para el sensato. Que el sabio hará todo atendiendo a sí mismo, pues a ninguno de los demás lo considera tan digno como a él. Porque incluso si le parece que ha recogido grandísimos beneficios de alguno, no son equivalentes de los que él mismo le ha procurado. Esto, digamos, podemos pasarlo, lleguemos aquí para hablar del valor de la vida, pues pasarlo por hoy, luego hablaremos de la figura del sabio. Decían que los errores merecen perdón, pues ninguno yerra voluntariamente, sino forzado por algún sentimiento. Y no había que odiar, sino instruir. Aquí, en estos últimos renglones de lo que pensaba leer del fragmento 95, me parece que hay una gran valoración de la vida. Los hegesíacos no se preparaban para morir e irse de la polis, sino que también podían elegir vivir. Y elegir vivir es encontrarse con el otro, con la lid que el otro también está padeciendo, con el esfuerzo que el otro está intentando, en el empeño por vivir y por hacer las cosas del mejor modo. Entonces hay una posición del juicio ante el otro, no hay una superioridad moral. Dicen, los errores merecen perdón. La palabra perdón es la que incluso se sigue usando hoy en el griego odierno, signomi, signomi. Los errores, que aquí son amartímata, del verbo amartano, y que está relacionado con amartía, que los latinos tradujeron como peccatus, y que también algunos hablarán como pecado, nada tiene que ver con el pecado cristiano.
Amártima es error, es un desvío, es marrar, es un extravío. Entonces, que los extravíos amártimata merecen signomi, perdón, pues nadie yerra voluntariamente, sino forzado por algún sentimiento. Entonces miren que hay una simpatía por quien vive, hay una simpatía porque se sabe que todos están lidiando con su dimensión de verdad, con su dimensión de lo que es correcto y conforme con ello actúan. Aquí me parece que hay un claro guiño a las palabras de Sócrates, que seguramente también habían sido examinadas por Aristipo y transmitidas a sus discípulos. En un par de libros, creo que uno de ellos es La República, Sócrates, hablo de Platón, Sócrates habla de que nadie yerra voluntariamente. Udis, ekos, kakos. Nadie yerra no. Nadie es malo voluntariamente. Udis, ekos, kakos. Nadie es malo voluntariamente. Porque por mucho que actúe mal, está obrando con una sensación de bien que tiene dentro, con un lugar de verdad que tiene dentro, con unas definiciones de lo que es correcto. Entonces, en últimas, para Sócrates esto era como una especie de atisbo, torpe, de que todas las almas tendían hacia el bien. Lo que pasa es que la malentendían, la malinterpretaban. Y creo que estas palabras ahora de los hegesíacos recuerdan mucho esa postura socrática. Entonces, al que yerra, habría que ver qué se entiende por error, pero a quienes cometen o padecen amartímata, errores, hay que perdonarlos, porque en últimas no lo hacen de mala fe, sino que en este caso ya no es buscando una verdad del mismo modo al que lo decía Sócrates, sino que están forzados por algún sentimiento. Y la palabra pues que aquí está traducida como sentimiento o forzarse por un sentimiento es el verbo katinangasmenon, que esto es un participio realmente. Les voy a leer la frase en griego. Elegon ta amartímata signomis tinhanin. Repito, elegon ta amartímata signomis tinhanin. Ugar conta amartanin a latini paci katinangasmenon. La palabra la que está traducida aquí como sentimiento es pathos, pasión. Y el verbo, digamos, estar forzado, que en este caso aquí es un participio, es katinangasmenon, que es del verbo katanangazo o katanangazome, que es fuerzo u obligo totalmente a alguien a hacer algo. Sí, forzar, lo fuerzo o lo obligo. Está pues con la raíz de anangi, que muchos llaman pues ananke con la pronunciación como erasmiana, que quiere decir el imperativo, lo que se impone, lo que fuerza. Anangázome es estoy forzado a, estoy obligado a, no puedo chistar. Y katanangázome, ya con la preposición kata, pues completamente forzado, estoy completamente enajenado. Entonces, estoy enajenado por una pasión. Entonces, hay que perdonar al otro porque el otro no yerra por buscar maldad, sino porque está básicamente arrastrado por sus pasiones cuando yerra. Y esto es muy bonito. Primero porque muestra que los hegesíacos no despreciaban a los vivos, ni incluso a los que opinaban distinto a ellos. Decían que merecían perdón los que erraban. Es decir, hay una posición de compasión ante el que vive. El que vive está errabundo y está padeciendo, perdón la redundancia, o está padeciendo sus emociones, iba a decir sus pasiones, pero bueno, sus emociones, está padeciendo sus pasiones, digámoslo así, con esa cacofonía y con esa redundancia. No puede más que padecer y no puede más que buscar conforme con lo que padece. Si bien no es lo mismo que la definición socrática, porque para Sócrates hay un atisbo de la búsqueda de la verdad intrínseca en el alma del sujeto, que quizás interprete torpemente, aquí no se trata de una búsqueda de la verdad filosófica metafísica, sino que digamos que hay una lectura un tanto más pragmática. La gente obra conforme con lo que padece. Y yo creo que aquí hay una dimensión, una definición pragmática de cómo leer al ser humano y de qué son las conductas humanas. Obramos conforme con las pasiones. Las pasiones entonces son primordiales, son fundamentales, son cardinales y determinan nuestros actos.
los actos humanos pueden, para esta forma de entender, para esta epistemología hegesíaca, que seguro es la epistemología del placer y de las pasiones que habían estudiado con Aristipo, los seres humanos somos seres emocionales y nuestros actos se explican por cómo estamos situados ante las emociones, cuáles emociones, la felicidad, la codicia o lo que fuere, cuáles son las emociones que nos dominan y qué posición tomamos ante ellas. Para los hegesíacos somos seres, voy a decir la palabra que es más greca y que de pronto es más acertada, somos seres patéticos, es decir, seres de pasiones, seres de paci, y que siguiendo esas pasiones o conforme con esas pasiones, pues podemos cometer errores. Y por eso, para el hegesíaco hay que perdonar al otro. Entonces hay una simpatía por la vida y por el vivo. Que no, es decir, todos estamos en la misma lidia de ver qué hacemos con las pasiones. Sin embargo, aquí hay una cosa muy interesante. Recuerden que en la escala de virtudes que plantea el mundo hegesíaco, el virtuoso, el sabio, el sapiente, será aquel que se domina a sí mismo. Entonces, no cometerá tan fácil errores porque no estará catanangas menos, no estará forzado por su pasión, sino que él es dueño de sí y no la pasión de él. El sabio se diferenciará de esta persona a la que hay que perdonar porque el sabio no está forzado por las pasiones, él fuerza a las pasiones a que le obedezcan, o no dependerá su felicidad y su autarquía o su autosuficiencia o su señorío sobre sí de las pasiones, de la fuerza de las pasiones. Entonces, aquí volvemos a ver, digamos, un atisbo del dominio de sí, de la autosuficiencia del filósofo. Y continúan diciendo, mimisisin malon de metadidaxin. Y entonces es mejor no odiar a la gente, sino más bien instruirla. El verbo para odiar es miso, que aquí está es como en el infinitivo del futuro, misisin, y el verbo para instruir es metadidasco, que aquí está en el infinitivo del futuro, metadidaxin. Didasco es enseñar, ser maestro de alguien. Metadidasco, entonces es instruir, llevar más allá esa enseñanza, transportar esa enseñanza. Entonces, a la gente no hay que criticarla, según estos hegesíacos, con unas posturas morales, con unas ideologías morales, para etiquetarlo como bueno o malo y odiar, explicar al otro desde esas categorías morales, sino que los hegesíacos optan, increíblemente, por lo que sería una virtud luego cristiana, por el perdón. El perdón siempre es superior al odio, a la hostilidad, a la retaliación. Y consideran los errores una ignorancia o por no tener el suficiente dominio de sí o un error de interpretación por considerar que esa pasión se padece como imperativa, como verdadera, como buena en el momento en que se la padece y entonces se obra conforme con eso que se está sintiendo. Traigo estas frases hoy porque quería expresar o quería patentar, que si bien podemos insistir con el epíteto o con el apelativo de pesimista para hegesías y pesimistas para los hegesíacos, creo que también es interesante matizar mostrando que ellos no odiaban la vida, ni odiaban a quienes optaban por ella, ni los consideraban menores, sino simplemente necios, incautos, que podían errar. Hay una comprensión de los hegesíacos para quienes optan por la vida. Es que de hecho el mismo maestro de Hegesías, el fundador de la escuela cirenaica, pues el primer maestro que será Aristipo, aunque si mal no estoy, si no me falla la memoria, pues el maestro directo de Hegesías no fue Aristipo, sino
Parebates, Hegesias ya es como de la segunda o tercera generación, la segunda creo generación de los de la escuela cirenaica, empezada pues por Areta, o por Arete, la hija de Aristipo, pero en últimas pues se discutían, digamos, los postulados básicos aristipeos. Entonces, Aristipo era un decidido por la vida. Nunca planteó que era mejor morir pronto o que era mejor no existir. Estos planteamientos hegesíacos son la consecuencia de haber experimentado los límites de las palabras y los postulados aristipeos. El pesimismo es una conclusión, es una respuesta ya filosófica al maestro y sin embargo no desdeñan a quienes siguen optando por la vida como el maestro. Eso a mí me parece muy hermoso y además no muestran repudio por quien vive. No sienten que hay una minusvalía o, o un desmérito o un menosprecio, mejor, no menosprecian al que opta por vivir. Tanto la vida como la muerte son asunto elegible. Esto también se ve en los estoicos. Los estoicos, al menos lo recuerdo en Séneca. Séneca dice en alguna de sus cartas, ¿no te gustan las reglas de la vida? Después de meditarlo mucho, las puertas siempre están abiertas. Hay muchas cartas de Séneca que, que hablan sobre la muerte, sin embargo no la recomiendan. Piensan que la muerte, los estoicos o al menos Séneca, dicen que la muerte debe ser la última opción y nunca por cobardía, o nunca por resignación o por renuncia, o por renunciamiento. En cambio, me parece a mí, a ver, y sin embargo no condenan el suicidio, los estoicos. Me parece a mí que los hegesíacos sí tienen una dimensión más decidida por la opción por la vida, porque piensan que es vano luchar por vivir, porque en últimas no hay una utilidad última que alcanzar en la vida. Recuérdense que Aristipo era un gran utilitarista, era un gran teórico de la utilidad de la vida y que a eso lo llamamos aquí hipocrítica. Hegesias renuncia a la hipocrítica, dice la hipocrítica no funciona, no vale la pena, esos esfuerzos teatrales no valen la pena, los placeres casi no llegan y cuando llegan algo pareciera quedar por fuera. Sin embargo, insisto, este pesimismo no desdeña a quienes piensan otras cosas como Aristipo, que la vida sí es digna de ser vivida. Por eso los hegesíacos son una rama, una línea interpretativa de los cirenaicos. Yo siento que es como el límite último, habiendo llevado al extremo. Son los más extremos para mí de los hegesíacos, porque al examinar las palabras de Aristipo, incluso logran identificar las fracturas, las inexequibilidades, las imposibilidades de las esperanzas aristipeas. O sea, hay algo que ni la pragmática aristipea, ni la facticidad aristipea, ni la decisión aristipea logran sacudir vitalmente a Hegesias y a los hegesíacos. Es más problemático, más cansón, más arduo, más oneroso, más desgastante en quedarse a vivir. Y eso se parecería más como una especie de batalla perdida. Y que quizás quienes se quedan en la vida es porque no han comprendido del todo la inanidad de la batalla que están emprendiendo, una batalla que siempre se pierde, que a medida que pasan los años el cuerpo siempre envejece, o sea que cada día hay que hacer más esfuerzo por levantar el cuerpo aunque no lo sintamos así, que cada vez más la sociedad nos instrumentaliza más, que cada vez más son más difíciles de obtener los placeres, que los placeres suelen ser escasos, que la fortuna siempre vence. Y por fortuna me refiero a lo que no está en nuestras manos, las adversidades, las envidias de los demás que impiden que, que el otro obtenga los placeres, etc. Lo que me parece hermoso es que este pesimismo
es simpático o simpatético, entiende por qué el que quiere vivir ha decidido vivir. Quizás por necedad, porque considera que hay una utilidad. Quizás por estar esperanzado. Verbigracia en las palabras optimistas y vitalistas de Aristipo. Porque Aristipo, aunque no es metafísico, como Sócrates, es un optimista, es un vitalista. Como diría Nietzsche, es un sí decidido a la vida. Aristipo, Hesías, no es un no rotundo a la vida, sino que es un el que quiera quedarse, que se quede. Yo creo que es preferible irme. Es algo así como lo que creo que uno puede deducir de la lógica hesíaca. Sin embargo, mientras los hesíacos habían decidido quedarse porque seguían estudiando en las escuelas, porque seguían instruyendo gente, mire que el hesíaco se encuentra con gente y la perdona y la instruye y no la odia. Entonces el hesíaco que ha decidido todavía no irse, y creo que decidían no irse por un valor educativo, porque querían abrirles los ojos a los demás. Recuerden lo que dice Cicerón, que la gente iba en masa a escuchar a Hesías y terminaban por el desespero o por la angustia o por la liberación de lo que habían escuchado, pues morían en masa, se morían, tomaban su vida en sus propias manos en masa, mejor dicho, se suicidaban. Es decir, que hay un valor ¿qué? Propagandístico, difusivo, divulgativo. No se iban porque tenían, digamos, la certeza de que había que abrirles los ojos a los demás. Ellos querían iluminar en la inanidad de la lucha a los demás. No eran egoístas. No eran un círculo misterioso como los eleusinos o los pitagóricos que tenían unas verdades en secreto que no compartían. Como Sócrates y como Aristipo, los filósofos hesíacos se sentían con la obligación antes de partir de educar, de iluminar, de patentar aquello que se había encontrado, para que luego cada quien, estando advertido, entonces el verbo sería advertir, estando advertidos, o cada quien estando advertido, tomase la opción que prefiriese conociendo las consecuencias de en lo que se iba a quedar la vida o de lo que iba a abandonar la vida. Hago este video para mostrar que hay un valor por la vida, que no hay un desdén por quienes piensan distinto. Y me parece que para unos pesimistas, creo que también esto se ve en Schopenhauer, hay un altísimo cariño por la condición humana, aunque al principio la palabra pesimista asuste a la gente y la gente, insisto, suele pensar en el pesimismo como en un pesimismo vulgar, resentido. Y no, creo que aquí hay una filantropía porque se quiere aún iluminar, porque se quiere aún patentar, porque se quiere aún instruir, porque se ama al otro, se sabe que la vida es un sufrimiento, se lo compadece, es que la palabra puede ser compasión, sí, se lo compadece por la manera en que está creyendo en la lucha fútil, creyéndola seria o útil, por la manera en que padece forzado por sus pasiones y por la manera en la que se esfuerza en algo que quizás no le vaya a llegar. Hay una compasión, como un enternecimiento, y se sienten en la obligación, insisto, de advertir de las condiciones de la vida, de los límites de la vida. Entonces siento que es muy extraño, porque extraño quiero decir para la mentalidad, por ejemplo, cristiana. Hay un pesimismo por la vida sin prometer mundos ulteriores a la vida, pero hay un inmenso cariño por la condición humana para advertirla de lo que esa vida implica y de lo que la posición que cada quien ha asumido en esa lucha, que es básicamente la esperanza, implica para él en términos de padecimiento y de error.
En últimas tienen una definición de salvación que es como negativa en relación con la cristiana. El cristiano tradicional, inicial, de las primeras épocas, pensaba que esta vida era un tránsito, pero prometía otra mejor. Entonces había un cariño por la condición humana, decirle que estaba perdido porque no había oído la palabra sagrada de Jesucristo, pero para prometer el camino y la verdad y la vida, que eso es la soteriología, ¿cierto? El camino de la salvación y de la vida eterna, que así se le dice, la vida eterna. En cambio, y hay una comprensión de amor por los hombres, hay una filantropía cristiana. También podríamos decir, hay una filantropía egesíaca, que es justamente la de prometer la nada, la disolución, el no ser como mejor, como liberador, como redentor. Me parece muy interesante ese reverso que se dio primero históricamente, ese reverso del cristianismo que se da con los egesíacos. Y obviamente los esperanzados, como muchos aristipeos y muchos socráticos, empezando por Platón, seguramente habrían visto este tipo de conductas, pues, o este tipo de filosofías como deleznables. Pero es muy interesante, hay una filantropía de la desesperanza, hay una redención en el no ser. La liberación está en no ser más. Y seguramente en la evasión de traer más gente. Eso sí, no mataban, no andaban por ahí matando. Primero porque para la filosofía morir y para los egesíacos morir implicaba una elección. Recuérdense, asunto elegible. Si alguien quería vivir, es su elección. Si alguien quería morir, es su elección. No puede ser forzada. ¿Quién soy yo, Egesías, para tomar la vida de otro si el otro no ha elegido irse de la vida? Irse de la vida tiene que ser una elección triunfal del filósofo. Y dos, no andaban matando a nadie porque eso causa dolor. Y sobre todo, recuérdense que ellos pertenecen a la escuela sirenaica, en donde se persigue el placer y se huye del dolor. Ellos no querían el dolor para nadie. Y creo que de ahí también se explica la compasión que sienten por el ser humano. El ser humano busca el placer, pero en ese placer que nunca llega no se ve sino dolor. Compadecen a los que quieren quedarse en la vida porque sin saberlo están ansiando quedarse en un dolor y en un sufrimiento que no tiene solución. Entonces plantean la muerte como un bien, como una solución al lío insoluble de la existencia. Entonces sí hay un valor de la vida para ellos. Quieren al vivo, lo compadecen, lo perdonan, no lo odian, lo instruyen. Ahora, ¿qué es instruir a alguien? Instruirlo en la advertencia de las condiciones de la vida, de las dificultades de la vida. Y no creo que se esté diciendo nada raro aquí. Si existen las religiones, si existen las filosofías, es porque la vida duele, es porque la vida es difícil, es porque hay calamidades, calamidades de índole somático, calamidades que vienen por la naturaleza y calamidades que vienen por el orden de la sociedad y del congénere. La vida no es fácil para nadie. Entonces las filosofías y las religiones y las ideologías están hechas como una propuesta para paliar, para solucionar o para negar el dolor de existir. Los egesíacos tenían en su compasión su propuesta, y era la de advertir o justipreciar o de advertir sobre la justa posición de la vida, de lo que, mejor dicho, lo que podemos esperar realmente de la vida. Porque es que la gente quizás se empeña en vivir porque le pide a la vida o porque espera a la vida algo que la vida no le va a poder dar. Y eso le va a traer más dolores a corto, mediano y largo plazo. Quizás advertirlo de lo que verdaderamente podemos esperar de la vida le abra los ojos para que tome otra posición ante la vida y la elija distinto, o para que de plano diga no quiero más.
Es un tema complicado, yo lo sé, pero bueno, esto es más o menos lo que yo interpreto de la filantropía egesíaca y de cuál es el valor que tiene la vida para los egesíacos. Muchas gracias por atender este video. Aftaizan. Ya, ya, ya.